buenas tardes. Bien, nuevamente estoy por aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito de la fiscalización en el CFDI de nómina. Y bueno, pues recordarles, mi nombre es Hilda Marisa Venegas Barbosa y un gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito sobre todo, cuál es el marco normativo de la nómina. O sea, qué tanto influye en la elaboración de la nómina, porque luego a veces nada más sistematizamos y no verificamos todas las implicaciones que hay atrás de una nómina. Sí, y hoy en día pues cobra muchísima importancia que nosotros conozcamos o recordemos cada uno de los puntos, ¿verdad? Que marcan diferentes leyes. Entonces, fíjense bien, primeramente partiendo de la Constitución, ¿verdad? Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Partimos de la parte constitucional, 123. No es si queremos, es que toda persona tiene derecho. Por otro lado, obviamente se deriva del artículo 123. El 123 tenemos un apartado A y un apartado B. Un apartado A que es para el sector privado y un apartado B que es para todo el sector público, en donde habla pues obviamente de cuáles son los derechos fundamentales, ¿verdad? Y cómo se le debe de otorgar el trabajo a lo que es el trabajador. Pues partiendo de que nosotros tenemos una ley federal del trabajo y que es donde nace el artículo 123 constitucional, entendamos correctamente lo siguiente. ¿Por qué? Porque no debemos de disfrazar una relación laboral. Y lo marca en el artículo 20, la prestación de un trabajo personal, físico, intelectual, implica la realización de actos materiales concretos y objetivos que ejecuta el trabajador con su pleno conocimiento en beneficio del patrón. ¿Sí? Entonces, aquí marcamos, hay un beneficio para el patrón, obviamente. Y por otro lado, tenemos unos elementos básicos de la relación laboral, como es la subordinación. La subordinación es poder jurídico de mando por parte del patrón hacia el trabajador, quien tiene deber de obediencia en lo referente al desarrollo del servicio contratado durante su jornada de labores. Y quiero mencionar que derivado de esto, de esta definición, el deber de obediencia, pues también implica que nacen otras leyes, nacen otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces abusa tanto el trabajador como el patrón de la subordinación. ¿Qué pasa? Bueno, pues el patrón en no darle lo que le corresponde, en abusar, en no pagarle un tiempo extraordinario, en abusar de su poder que tiene porque le paga algo. Y obviamente abusa, hay muchos abusos en la práctica. Y también, ¿por qué no decirlo? Por parte del trabajador. Existe muchas situaciones, incluso hay ocasiones que yo me he topado en la práctica en donde trabajadores conocen la ley o conocen prácticas indebidas, erróneas, y van y se contratan en alguna empresa, en algún negocio, pequeño, mediano a veces, y en donde provocan un despido injustificado. Entonces, pues tiene límites, por ello la importancia de tener bien un contrato. Un contrato debe de ser algo un traje hecho a la medida, ¿sí? De cada empresa. No podemos agarrar y decir, bajo uno de internet y lo copio y lo pego. No, es una mentira. Eso no es correcto, porque cada contrato debe de estar hecho para cada tipo de empresa. ¿Por qué? Porque son diferentes circunstancias y obviamente no hay como plasmarlo en la realidad. Tenemos también lo que es la remuneración, es la contraprestación por el trabajo prestado al pago de un salario o la justa retribución. También recordemos que existe en esta parte de la remuneración que tenemos salarios mínimos y que, por cierto, incrementa para el 2023 el 20%. Entonces, también tenemos salarios mínimos, le llaman generales, en donde vienen marcados algunos oficios. Y yo he visto en algunas empresas que
no importa si está dentro de ese catálogo de oficios, le pagan el salario mínimo al trabajador y aguas. Hay que tener mucho cuidado porque no se trata de pagarles el mínimo, se trata de pagarles el deber ser. Sí, porque es justo que se le retribuya correctamente al trabajador. Por otro lado, tenemos las contribuciones. Fíjense bien, bueno, pues sí, nosotros pagamos, tenemos trabajadores, pero pues también hay algo muy elemental que tenemos que hacer pagos, ¿verdad? De contribuciones por la relación laboral. Y obviamente estas contribuciones se clasifican en aportaciones. De acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, se clasifican en aportaciones de seguridad social, contribuciones y mejoras, derechos e impuestos. Y veamos algunas de estas situaciones que marcan, ¿no? Tenemos que para elaborar la nómina, fíjense bien, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento, resolución miscelánea e incluso las guías, ¿verdad? Que se publican para elaborar el XML de nómina. El Código Fiscal de la Federación y su reglamento. ¿Por qué? Porque expedimos también un CFDI de nómina y todo está especificado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y muchas otras cosas más que implica que nosotros tenemos que estar revisando dentro del Código Fiscal de la Federación. Tenemos también, obviamente, la Ley del Seguro Social y su reglamento. Y cada una de ellas, o sea, la Ley del Seguro Social establece lo suyo, que debe de ser considerado tanto las obligaciones y los derechos, ¿sí? Y yo ahorita voy a profundizar un poquito más en este tema. Tengo también la ley del Infonavit y el reglamento del Infonavit, porque el trabajador tiene derecho a una vivienda digna. ¿En dónde está marcado? En la Constitución, en el artículo 123, al igual que la seguridad social. Por eso nace la ley del seguro social, porque al trabajador se le tiene que otorgar esta misma. La ley de Fonacot, recordemos, el trabajador tiene derecho a pedir algún préstamo para hacer alguna compra por medio de crédito de Fonacot y los patrones tienen la obligación de retenerle al trabajador para poder enterar este préstamo que le fue otorgado al trabajador. Las afores igualmente, los retiros, cómo le voy otorgando al trabajador su retiro, la cuota, y si le estamos haciendo correctamente, ¿sí? Y tenemos la ley de Hacienda para el estado que corresponda. Yo estoy en el estado de Guanajuato, por eso es que le pongo la G de Guanajuato, y que obviamente en muchos estados ya es normal que se pague el impuesto sobre nómina. Entonces, pues como podemos ver, son muchas las consideraciones para determinar, para poder verificar que la nómina esté correcta, porque cada quien quiere lo suyo, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? Pues que fiscalizan precisamente lo que le corresponde a cada institución. Por eso se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, por eso se crea el SAT, ¿verdad? Y así me voy y en cada uno de ellos, y pues hay alguien que tiene que estar revisando y fiscalizando. Por otro lado, fíjense bien, nosotros determinamos una base gravable. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar, justo como me refería aquí en esta parte, que las aportaciones de seguridad social, las contribuciones, cómo se dividen. Entonces, precisamente nosotros para pagar ese tipo de contribuciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizar cada una de las leyes. Y para ello, por ejemplo, para impuestos sobre la renta, digo, la base gravable, ¿quiénes determinan la base gravable? ¿Quiénes tienen la obligación de hacerlo? Bueno, pues para retenerle un impuesto sobre la renta, tiene que determinarse una base gravable. ¿Y esta base gravable cómo se elabora? Bueno, pues yo tengo que determinar
cuáles son los ingresos que son sujetos de este impuesto sobre la renta o bien del impuesto sobre la nómina. Y sobre eso tengo que verificar cuáles son las exenciones que tiene cada uno de las prestaciones que yo le otorgo. Entonces, para determinar la base gravable, yo tengo que irme primeramente al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y determinar el artículo 93, cuáles las exenciones que tienen por concepto de sueldos y salarios. Por ejemplo, sabemos nosotros que para aguinaldo tenemos 30 UMAS de exención, que para la prima vacacional tenemos 15 UMAS, para la PTU 15 UMAS, y así me puedo ir por cada una de las prestaciones. En tiempo extraordinario igualmente. El impuesto sobre nómina también se determina la base gravable, pero va variando de acuerdo a cada estado. Por eso es importante que en cada estado verifiquemos cuál es la ley a la que estás obligado a seguir. ¿Por qué? Porque cambia, sí hay diferencia entre cada estado. Entonces tenemos que ubicar cuáles son las percepciones que se graban, que se considera en cada ley y obviamente cada una de las exenciones. Por otro lado, tenemos para efectos de seguro social el salario base de cotización. Para Infonavit se le llama salario base aportación, pero es exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Bueno, pues nosotros tenemos que dentro del artículo 27 de la Ley del Seguro Social tenemos algo muy importante y dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y ahí menciona en ese mismo artículo cuáles son aquellas prestaciones que se excluyen. Por ejemplo, habla del bono de despensa, ¿verdad? Que el bono de despensa va a tener, no integrará siempre y cuando se pague sobre el 40% del valor de la UMA. Esa es la parte que no integra. Y así podemos encontrar varias prestaciones. Y fíjense bien, algo que tenemos que tener en cuenta. No juegan de la misma manera para ISR que para impuestos sobre nómina, ni tampoco para el seguro social. Por eso es muy importante. Y muchas ocasiones se confunde, también nosotros llegamos a confundir que para efectos de la Ley Federal del Trabajo hay un salario diario integrado. Y ese salario diario integrado lo confundimos con el salario base de cotización y no es lo mismo. ¿Sí? Por eso la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84 menciona precisamente que el salario se integra por pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas y demás. Oye, ¿y para qué me sirve este salario diario integrado? Bueno, pues cuando tengas el caso de un finiquito, el salario diario es el que te permite calcular la indemnización sobre esa cantidad. Nada de que haya exenciones en el salario diario integrado, ¿sí? Entonces, tenemos una gran diferencia para cada una de las leyes. Quise hacer mención de esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos que todo juega igual. Nos regimos como si fuera por la ley del impuesto sobre la renta y es cosa que es incorrecta. Cada ley, insisto, tiene lo suyo y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque justo cada una de las instituciones pues revisa lo que tiene que revisar y lo que le corresponde. Entonces, a veces cometemos muchos errores y queremos automatizar mucho en la parte de los sistemas y está muy bien, solamente que tenemos que verificar cada una de las prestaciones, cómo juegan para cada una de las leyes, ¿sí? Entonces, mucho ojo, que pongamos mucha atención, que conozcamos dentro de cada ley precisamente cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos frente a cada una de estas, porque, insisto, que no es lo mismo el salario diario integrado que el salario base de cotización.
hay diferencias y podemos cometer errores y hacernos acreedores a multas o sanciones, y de eso se trata. Obviamente de que nosotros no cometamos, al contrario, que tengamos una prevención y no incurrir en errores. Bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compagui camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compagui Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compagui, ahora más felices donde quieras. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compact y Personia. ¿Sí? El nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar. Con Compact y Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Sí. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit. Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compact y Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Bien, pues nuevamente aquí con ustedes después de esta breve pausa, ¿verdad? Y fíjense, bueno, ya conocemos todos el CFDI de nómina, ¿sí? Pero realmente nos hemos puesto a analizar cada uno de los nodos. ¿Hemos verificado bien la guía del XML de nómina? ¿Sí sabemos lo que se va? ¿Comprendemos? ¿Lo tenemos en base a la ley? Aguas, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a hablar un poquito más porque a veces no respetamos o no consideramos cada una de estas cosas. Entonces, sabemos que hoy en día el CFDI de nómina, o sea, se timbra al instante y que la autoridad ya no lo pone en la plataforma, la nómina que vamos timbrando con la fecha de pago nos va apareciendo y de esa forma el SAT nos está fiscalizando si nosotros estamos cumpliendo. Y veamos un poquito más esto. Sabemos que tenemos lo que es el catálogo de nómina, ¿sí? Del complemento de nómina.
Fíjense bien, nos hemos fijado que dentro del catálogo tenemos nosotros un nodo que es el tipo de jornada y que tenemos estas jornadas autorizadas en el catálogo de conceptos y que creen la jornada laboral está en el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, importante que nosotros veamos la jornada de trabajo. ¿Se está timbrando? ¿Lo hemos revisado? Porque aunque no sea un campo como totalmente obligatorio, aguas porque sí se va. Entonces, hablemos desde una correcta parametrización de nuestros sistemas, porque de eso se trata, de tener bien parametrizado todo. Otra cosa, los plazos y formas de pago, ¿sí? Ok, la periodicidad. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 88 nos lo dice. Oye, ¿cómo le vas a pagar al trabajador, verdad? ¿En qué fecha lo estás estableciendo? Si va a ser semanal, quincenal, catorcenal. ¿Lo verificaste? ¿Estás dentro de lo que marca el artículo 88? No crean que esto en el XML está puesto nada más porque sí. Hubo un trabajo mucho atrás en donde que se requiere y poco a poco se van profundizando muchas cosas. Precisamente porque a las instituciones les gusta el XML de nómina. A través de eso se van poniendo muchas cosas. Hemos checado que hay horas, el nodo de horas que dice, hay horas dobles, triples o simples. ¿Te has acordado que la Ley Federal del Trabajo marca, verdad, que cuáles son dobles y cuáles son triples y cuáles son simples? ¿Las estás marcando correctamente? ¿Te estás excediendo del tiempo? Aguas. Cada uno dice que respetes los límites laborales, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo habla claramente que las horas dobles, que las primeras 9 se paguen al doble. Ah, sí, y siempre y cuando respetes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tope que marca la Ley Federal del Trabajo? 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Y yo he visto muchas malas prácticas en donde ponen mucho tiempo extraordinario y agua, sale muy costoso. Eso no es correcto. Yo considero que debemos de hacer un análisis de la información y dar seguimiento como se debe. Una empresa que realmente está pagando mucho de tiempo extraordinario, yo creo que no está funcionando correctamente porque es muy costoso. Entonces, valdría la pena a lo mejor considerar extender, tener otro horario o una jornada reducida, ¿verdad? Para terminar de completar el turno, qué sé yo, las necesidades de la empresa. Por eso es muy importante que nosotros analicemos. Por otro lado, también tenemos el tipo de contrato. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a verificar a quién le corresponde. Estoy hablando mucho de Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y está marcado todo esto. Y tenemos también la jornada de trabajo, que marca la Ley Federal del Trabajo en lo que es la jornada, si es diurna, si es nocturna, si es mixta, si es jornada reducida, semana reducida, etcétera, cómo lo estamos haciendo. Mucho cuidado, no nada más le damos enter al sistema o en los parámetros que traen predefinidos los sistemas, ¿verdad? Por otro lado, fíjense bien, verificar los otros pagos. ¿A qué se debe esto de los otros pagos? Bien, malas prácticas que tienen algunas pequeñas y micros empresas, ¿verdad? De no declarar correctamente a sus trabajadores, no darlos de alta. ¿Por qué? Porque dicen que sale muy caro. Y luego por ahí, como tienen algunas ventas público en general, pues se les hace muy fácil en decir, le pago una parte en efectivo al trabajador y otra parte con la parte fiscal. Error total. Fíjense bien, qué importante es porque pueden estar ocasionando una discrepancia fiscal al trabajador. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo le pago de esa forma a un trabajador, estoy emitiendo ingresos, primero. Entonces, mucho cuidado. ¿Y qué pasa si el trabajador con la lanita que le pagan en efectivo, pues le alcanza para comprarse un vehículo a crédito? ¿Ven?
Y entonces va a tener discrepancia el trabajador porque el SAT va a saber que compró un vehículo y seguramente le va a decir al trabajador, oye, ¿y de dónde sacaste la anita para comprar el cochecito? Si yo veo que aquí tu patroncito santo, pues nada más te paga tanto. ¿De dónde sacas lana? Pues que va a decirle, le va a decir el SAT, le va a decir al SAT, pues obviamente tímido, temeroso, pues es que a mí me dan una lana en efectivo y una lana me la depositan. Ah, ok. Pues obviamente, ¿a quién va a ir? Pues va a ir a la empresa. Entonces, esas prácticas no son correctas, son ilegales y estás omitiendo ingresos. Entonces, es por doble partida, ten mucho cuidado. Y obviamente, también lo que debemos de hacer es cuando nosotros le damos algún dinero al trabajador para otro detalle, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que timbrárselo si le damos viáticos. Aquí está, viáticos entregados al trabajador. No se nos olvide timbrar eso. Precisamente por eso el catálogo, hay un nodo específico para eso. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, pues tengamos mucho cuidado en no ocasionar cosas indebidas. Yo siempre digo que si hacemos algo incorrecto, pues seguramente a la larga va a tener una consecuencia, ¿verdad? Y yo soy de las personas que ya saben que me gusta jugar, hacer lo que tenemos que hacer, que me marca la ley y lo que es. Por algo está en la ley. Fíjense bien, ya que vimos estos, claro, el catálogo viene más cosas, pero fíjense bien, en un catálogo de un trabajador que viene, y si nosotros lo vemos esto y vemos una pantallita dentro del SUA, donde también capturamos los datos de los trabajadores, pues vamos a encontrar, ¿verdad? Que me viene un departamento, un puesto, me viene cómo le voy a pagar al trabajador, cuál es el régimen en el que está, ¿verdad? El salario base de cotización. ¿Verifico esto o lo dejo al sistema? Porque a lo mejor puedo tener otras prestaciones y que no las tengo bien parametrizadas. Entonces estoy cometiendo un error al decirle al sistema, sí, dale aquí el F10, ¿verdad? Y entonces calcula el salario base de cotización. ¿Definiste los otros parámetros? ¿Lo hiciste correctamente? ¿Verificaste que sí te dé el resultado? Porque si no, pues obviamente estás haciendo incorrectamente el trabajo. Sabemos que nuestro sistema, hablando del Compact y nóminas, pues ¿qué sucede? Trae muchas cosas muy interesantes y a mí en lo personal me encanta este sistema. ¿Por qué? Pero hay que definirlo y hay que configurarlo correctamente. Yo siempre aconsejo, obviamente, hacer un análisis con lo que me marca la ley y comprobar que el resultado que me está dando el sistema es correcto. Y si no, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que verificar dónde está y qué está. Por otro lado, aunque se automatiza la contabilización, ¿qué tengo que hacer? Verificar las cuentas, porque recordemos también que estamos enviando una contabilidad electrónica. Por ello es que es sumamente importante que nosotros capturemos los datos como se deben de capturar, ¿sí? No debemos de decir, yo siempre estoy comprobando que los datos que hayamos capturado, que lo que estemos haciendo, no me haya equivocado, porque si bien es cierto, al sistema yo le doy basura, basura me va a arrojar. Entonces, más bien, debo de proporcionar la información correcta y hacer los procesos como se deben de hacer. Fíjense bien, ¿quiénes fiscalizan? O sea, si el XML de nómina lo vemos aquí, que está en una base de datos, ¿quiénes fiscalizan? Pues el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquí en Guanajuato el SATEC, ¿verdad? Los estados es finanzas, porque obviamente el impuesto sobre nómina, ¿sí? Entonces, ¿comparten información? Sí, comparten información. Está en la base de datos. Y la verdad a mí sí me consta. De hecho, el Seguro Social, a través del XML, de los XML, aunque a veces nada más no los pida o esto o lo otro, no, ya tiene la información. ¿Y qué pasa? Hasta nos puede hacer corrección en la parte de la prima de riesgo de trabajo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque supervisa
¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué es lo que estás facturando? Y dice, oye, no te corresponde este riesgo de trabajo. Entonces, mucho cuidado y pues obviamente el SAT verifica porque ya sabemos, están los datos, simplemente es cuestión de compartirlos y hacer el análisis y obviamente decirle al patrón o al trabajador, oye, pues aquí hay algunos datos que no me coinciden, ¿verdad? Entonces, por ello, muy importante tener en cuenta todo esto, prevenir, como siempre, no lamentar, porque las multas son altísimas. Recordando también que hay obligaciones de de los trabajadores y de los patrones, ¿eh? Y están marcados en la ley de impuesto sobre la renta. Hay que proporcionar los datos para su RFC. Yo, la verdad, yo digo no. Tráiganme su constancia de situación fiscal, tráiganme su RFC, yo no voy a hacer nada. Hay que solicitar, ellos solicitar constancias de los trabajadores, la presentación de la declaración anual cuando esté obligado. Oye, pero yo, patrón, ¿cómo lo sé? Pues el trabajador tiene la obligación de comunicármelo. Y en estos casos el trabajador está obligado a presentar su declaración anual cuando obtengan ingresos de otros capítulos, cuando comunica por escrito. Hay que presentar su declaración anual cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre y cuando obtengan ingresos anuales superiores a 400,000 pesos. Y entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los patrones? Bueno, pues hay que hacerles el cálculo del impuesto anual, hay que expedir y entregar comprobantes fiscales. No es si quiero, se los tengo que entregar. Solicitud de constancias y comprobantes cuando el trabajador laboró para otros patrones. Aguas, que aquí vienen implicaciones. Solicitud de datos para RFC y presentación de constancia de viáticos. Como pueden ver, las obligaciones están, ¿sí? Simplemente es dar cumplimiento, pero a veces se nos olvida leer la ley para poder tener todo el conocimiento. Y pues, ¿qué tenemos que recordar? Recordamos que enviamos un XML de balanza electrónica, que enviamos un XML de nómina, ¿sí? Y en la balanza electrónica revisamos que las nóminas estén bien registradas y asignados sus dígitos agrupadores correctamente, porque tenemos un catálogo del SAT. El XML de nómina. En todas las leyes se marca que las nóminas tienen que estar debidamente registradas en contabilidad, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿si están bien registradas? ¿Analizamos esto? Hay que revisar bien a qué estamos obligados. Y bueno, pues déjenme les platico, ¿verdad? Que algo por lo que tenemos que ser conscientes es que tus colaboradores son lo más importante en tu empresa. Sé responsable y garantiza su derecho a la seguridad social, su derecho a la vivienda. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y un gusto. Seguramente por aquí nos volveremos a ver en otra cápsula. Recuerden, mi nombre es Hilda Marisa Venegas Barbosa y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.